Buenas tardes, el día de hoy quiero platicarles sobre un tema que nos concierne a todos, es las medidas que podemos tomar sobre o ante el coronavirus. La primera medida es evitar el contacto, es decir, no saludarnos de mano, no darnos abrazos, no saludarnos de beso. Y también es necesario evitar tocar nuestra propia cara, porque algunos virus como la influenza o como el COVID-19 pueden permanecer en algunas superficies o en el medio ambiente por varios periodos de horas, incluso algunos días. Si tocamos estas superficies y después nos llevamos las manos a la cara, a la nariz o a los ojos, podemos contaminarnos con estos virus que se llaman fomites. Todo lo que transmite los virus se llaman fomites. La segunda medida, y también muy importante, es lavarnos muy bien las manos, ya sea con jabones, desinfectantes o alcohol, pero debería de ser más o menos por 20 segundos, lavarnos muy bien las manos, entre los dedos e inclusive entre las uñas, para así evitar que si ya tuvimos contacto con estos fomites donde se encontraba el virus, pues entonces al hacer un lavado enérgico podemos desinfectar las manos y no tener que contagiarnos. El tercer grupo de medidas es, si yo traigo tos o traigo estornudos por alguna cuestión alérgica inclusive, pues una de las medidas importantes es el estornudo de etiqueta que se llama. Ponemos la boca a la altura del codo y ahí estornudamos para evitar que el flush, o sea esas partículas que salen del estornudo, pues se diseminen en el aire o en algunas superficies. Lo ideal es que toda paciente o toda persona que tenga tos o que esté estornudando constantemente, sí use un cubrebocas para así evitar que esas partículas se diseminen. Pero las personas que no tenemos una infección o no tenemos gripa o no tenemos tos o no tenemos estornudos, no sirve para nada usar un cubrebocas porque no va a evitar que nosotros nos contagiemos de este virus. Todas estas medidas pues son adecuadas para las personas que andan en trabajos o que andan en la calle. Sin embargo, los hospitales, las clínicas, los consultorios y toda la gente que nos dedicamos a la cuestión de salud en general, también tomamos otro tipo de medidas. Todos los pacientes que ya tienen consulta, pero especialmente las pacientes de primera visita que vienen a infertilidad para aprovechar la promoción del 50% en nuestros estudios básicos en técnicas de fecundación in vitro, que nos den su comprensión sobre las siguientes medidas que les vamos a platicar y así evitar de la mayor manera los contagios. Primero, al ingresar a la clínica, todos los pacientes hay que desinfectarnos las manos. Pusimos ya un desinfectante de Quats que tiene nanotecnología para evitar el contagio o limpiarnos bien sobre la superficie de nuestras manos. Entre cada consulta vamos a dejar un periodo de tiempo de 15 a 20 minutos para lo que llamamos satinización, es decir, lavar muy bien las superficies donde estuvo el paciente, limpiar el ultrasonido, lavarnos los médicos las manos. Y aunque veas que el doctor está desocupado, lo que estamos haciendo son medidas higiénicas de sanitización para evitar los contagios. Entendemos que hay pacientes que se identifican mucho con alguna enfermera en específico, con alguna recepcionista o con alguna señorita de atención a pacientes, pero lo que vamos a hacer es estar turnando a las enfermeras y a las chicas de atención para que solo esté una en el día y así tengamos menos personal nosotros dentro de la clínica. También es importante que toda consulta ginecológica, revisión mamaria, ultrasonido vaginal o papanicolau nos tengan en su comprensión que solo ella va a poder pasar con el médico, va a estar el médico, la enfermera y la paciente, para así también evitar que haya muchas consultas con muchos pacientes dentro del consultorio. Consulta obstétrica. Aquí sí es un poco más difícil porque generalmente pues papá y mamá quieren estar viendo todo el video y toda la consulta obstétrica sobre el crecimiento y cómo se mueve su bebé. Entonces aquí haremos una excepción, puede pasar papá y mamá. Consulta oncológica. Generalmente son pacientes de mayor edad donde les pedimos su comprensión a todos los hijos, sobrinos y familiares para que no nada más acompañe una persona a la mamá o al papá que vaya a pasar a la consulta de oncología. Tercero, consulta de infertilidad. Pueden pasar los dos
si viene ella sola estaría mucho mejor, recabamos los datos y en una segunda oportunidad podemos hacer una consulta con el esposo. Pero también recordarles que en Creafam tenemos la consulta virtual online. ¿Qué es esto? Que ustedes pueden programar su consulta, la hacemos vía Skype, yo recabo toda la información clínica tanto de la paciente como del esposo y después programamos una visita para que sea con menos periodo de tiempo y menos espera en la sala. Quiero compartirles que en Creafam, además de usar jabones desinfectantes para uso personal y para las superficies, esterilizamos los equipos después de cada uso y desde hace años realizamos el blindaje sanitario de las instalaciones por medio de una compañía llamada Quartz, que tiene un sistema de nanotecnología por vapores, y estos vapores lo que hace es penetrar en las superficies de manera más profunda, pero además tiene una duración más prolongada. Esto lo venimos haciendo de 7-8 años a la fecha y generalmente lo hacemos entre 3 a 4 veces al año. Nuevamente agradecemos a todos nuestros pacientes su comprensión y a todos los pacientes que van a venir con nosotros que sepan las medidas que estamos tomando. ¿Para qué? Para que juntos podamos evitar contagios, pero también logremos el sueño cumplido.